El tema de hoy hará que muchos se lo piensen dos veces antes de reservar un hotel o posada barato o alojarse en un lugar desconocido. Exploraremos 7 historias reales de estancias que terminaron en auténticas pesadillas. Relatos de personas comunes que fueron en busca de descanso, ocio o aventura, y acabaron atrapadas en situaciones de miedo, peligro y misterio. Prepárate para descubrir los aterradores incidentes ocurridos en hoteles, pensiones, Airbnb y hostales de todo el mundo, donde la comodidad dio paso rápidamente a la desesperación. No hay nada sobrenatural aquí, solo situaciones tensas, desapariciones, acoso, vigilancia y lo peor de la humanidad. Deja un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comprueba si la puerta de tu habitación está bien cerrada, porque ahora es un viaje de ida. 1. La habitación sin ventana. En el invierno de 2021, Clara Hoffmann, una alemana de 25 años, decidió hacer un viaje corto a Berlín. Con un presupuesto ajustado, optó por un hotel sencillo en las afueras del este de la ciudad, lejos de las atracciones turísticas, pero con buenas reseñas en línea. Llegó una fría tarde de jueves, con una pequeña maleta, un portátil y una extraña sensación de agotamiento tras semanas de trabajo estresante. El hotel era discreto, con una fachada grisácea y un letrero de neón parpadeante. En recepción, un hombre de mediana edad con la mirada perdida nos registró sin decir palabra. Simplemente nos pidió nuestro documento de identidad y nos entregó la llave de la habitación 207 en el segundo piso. Clara notó que el pasillo era estrecho y silencioso, con el papel pintado descascarillado, un fuerte olor a productos de limpieza y pocas puertas abiertas. Al entrar en la habitación, lo primero que le llamó la atención fue la ausencia total de ventanas. El espacio era claustrofóbico, iluminado únicamente por una tenue bombilla central y viejas pantallas de lámparas. Las paredes, cubiertas de papel pintado beige, daban la impresión de que todo allí era deliberadamente sofocante. La única ventilación parecía ser una pequeña rejilla cerca del techo. Intentando ignorar la molestia, Clara organizó sus cosas, encendió su portátil e intentó relajarse. Pero al mirar a su alrededor, notó algo extraño en lo alto de la pared frente a la cama. Un pequeño círculo oscuro detrás de una planta de plástico. Claramente, una cámara de seguridad. Se acercó y vio que estaba parcialmente tapada con cinta adhesiva, pero con la luz roja de funcionamiento parpadeando. El hotel no anunciaba vigilancia en las habitaciones. Sintió un escalofrío, pero pensó que era mejor no armar un escándalo. Le envió un mensaje a su madre para avisarle que estaba bien, hizo una videollamada rápida con una amiga y fue a ducharse. El baño estaba limpio, pero pequeño. Dentro de la ducha, Clara vio otra cámara, más pequeña y aparentemente inalámbrica, escondida detrás de un toallero. Intentó quitarla, pero el dispositivo parecía atascado. En recepción, intentó hablar del asunto, pero el encargado simplemente dijo con voz monótona: es solo por seguridad. No hay grabación. Está en todas las habitaciones. Lo exige la ley local. A Clara le extrañó la respuesta, pero estaba demasiado cansada para discutir. Por la noche, el hotel se sumió aún más en el silencio. Desde su habitación, Clara oía pasos pesados en el pasillo, puertas que se abrían y cerraban sutilmente, como si alguien se moviera de una habitación a otra. Cerró la puerta con llave, apoyó la silla contra ella e intentó dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, la despertó un golpe seco y espaciado en la puerta de su habitación. Luego, susurros en alemán, que no entendía del todo, pero que parecían órdenes. «Abre. Tienes que irte. Ya». Yacía inmóvil en la cama, con el corazón acelerado. Los latidos cesaron, pero los susurros continuaron, provenientes del pasillo. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Intentó llamar a recepción, pero nadie contestó. Decidió permanecer alerta hasta el amanecer, intentando mantener la calma mientras, afuera, se multiplicaban otros sonidos extraños. Muebles que rozaban, llantos suaves, música antigua sonando a lo lejos. Alrededor de las 5 de la madrugada, el ruido cesó por completo. El silencio era tan absoluto que se volvió aún más inquietante. Clara decidió salir de la habitación para pedir explicaciones, quizás cambiar de hotel. Al abrir la puerta, notó que el pasillo tenía un aspecto diferente. Todas las puertas de las demás habitaciones estaban abiertas de par en par, algunas con luces encendidas, otras completamente oscuras. Llamó a alguien, pero no hubo respuesta. Bajó a recepción y encontró el mostrador vacío. Regresó al segundo piso, caminando con cautela. Notó que en las otras habitaciones, las camas estaban deshechas, la ropa tirada, los celulares sobre las mesas, pero ni rastro de gente. En algunas habitaciones, había maletas abiertas, zapatos tirados, carteras con dinero. El único sonido era el zumbido constante de la lámpara del pasillo. Bajó a la planta baja y salió a la calle, esperando ver a otros huéspedes. Nada. El barrio estaba casi desierto. El cielo seguía oscuro. Decidió ir a un café cercano a pedir ayuda.
Allí, paró un taxi de vuelta al hotel con un miembro del personal, explicándoles la situación. Al regresar, encontraron el hotel aparentemente funcionando con normalidad, con una nueva recepcionista, huéspedes entrando y saliendo, y ninguna puerta abierta en el pasillo. Clara intentó explicar lo que vio, pero nadie pareció creerle. Le mostró las cámaras al empleado del café, quien lo encontró extraño, pero le dijo que algunos hoteles antiguos sí tenían sistemas de seguridad anticuados. El taxista le aconsejó que no se quedara más allí. En la comisaría, Clara intentó denunciar, pero le dijeron que no había habido quejas similares. Dijeron que probablemente estaba estresada, había confundido el piso o había sido víctima de una broma de otros huéspedes. Pero Clara nunca olvidó el pánico de aquella noche. Semanas después, encontró relatos en foros de viajes de otras personas que habían tenido experiencias similares en pequeños y viejos hoteles a las afueras de Berlín. Habitaciones sin ventanas, cámaras ocultas, desapariciones inexplicables de huéspedes y una extraña sensación de ser observada, incluso cuando todo parecía normal por la mañana. Desde entonces, Clara solo reserva hoteles después de investigar exhaustivamente y asegurarse de que haya al menos una ventana al mundo exterior. Pero a veces todavía se despierta con la sensación de estar siendo observada. 2. El anfitrión de la noche. El verano de 2022 se suponía que sería inolvidable para el grupo de amigos de Barcelona: Julia, Bruno, Sergio y Marina. Decidieron alquilar una casa de vacaciones en la campiña española, buscando la relajación absoluta lejos de la ciudad. Su destino elegido fue un pequeño y aislado pueblo llamado Valverde de la Sierra, con poco más de 400 habitantes, conocido por sus paisajes montañosos, olivares y silencio absoluto por la noche. La casa, alquilada a través de una aplicación, se veía perfecta en las fotos: fachada blanca, amplio porche, pequeña piscina y habitaciones acogedoras. El anfitrión, don Ernesto, era un caballero amable en los mensajes, siempre dispuesto a ayudar, sugiriendo atracciones y restaurantes locales. Les advirtió que no estaría en la villa, pero que podían entrar en cualquier momento, ya que la llave estaría debajo de la maceta de la entrada trasera. La llegada fue tranquila. Encontraron la casa limpia y ordenada, con folletos turísticos sobre la mesa, una cesta de fruta fresca y una nota de bienvenida escrita a mano. El ambiente era de alivio y emoción. El grupo se instaló y pasó la tarde explorando el pueblo y tomando fotos. Esa primera noche, después de cenar, empezaron a notar pequeños detalles extraños. La puerta trasera, que estaban seguros de haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Las luces del porche se encendían solas, y el perro del vecino ladraba insistentemente contra la cerca del patio trasero. Julia comentó que sintió una corriente de aire frío en el pasillo, pero pensó que era paranoia. El segundo día, encontraron una cámara pequeña y vieja, medio escondida tras unos libros en la estantería de la sala. Parecía desconectada, pero Bruno la desmontó por curiosidad y vio tarjetas de memoria recientes, todas llenas de imágenes del interior de la casa. Marina estaba inquieta, pero el grupo pensó que podría ser una reliquia de algún huésped anterior. Esa noche, mientras jugaban a las cartas, oyeron pasos en el pasillo. Al comprobarlo, no había nadie, pero la puerta trasera estaba abierta. Decidieron cerrar todas las entradas y dormir juntos en la sala. Julia se despertó temprano por la mañana con una sensación extraña y vislumbró la silueta de un hombre alto que pasaba rápidamente por el patio trasero, dirigiéndose a la piscina. Al tercer día, Marina notó que habían movido sus pertenencias. El libro que había dejado en el sofá había aparecido en el baño, los auriculares habían sido trasladados a otra habitación. Lo más extraño, una taza de café con marcas de lápiz labial estaba sobre la mesa del jardín. Se enfrentaron a don Ernesto por mensaje de texto, y él les aseguró que nadie más tendría acceso a la casa. Esa noche, el grupo intentó relajarse con vino en el balcón. Alrededor de las 2 de la madrugada, sonó el timbre, pero no había nadie afuera. Momentos después, oyeron pasos en el balcón superior y crujidos de puertas. Decidieron subir juntos a investigar. En el pasillo, encontraron la puerta del dormitorio de Sergio entreabierta. Dentro, la ventana estaba abierta y había huellas de suciedad en el suelo, que llegaban hasta la puerta trasera. Sergio desapareció. Lo buscaron dentro y fuera de la casa y llamaron a la policía local, pero nadie respondió. La señal del celular era inestable y las líneas fijas del pueblo estaban caídas debido a una tormenta. Julia, desesperada, sugirió buscar pistas sobre el anfitrión. Registraron cajones y armarios y encontraron, escondidos en una caja de herramientas, docenas de objetos, carteras, fotos de 7,6 por 10,1 centímetros, notas en viejos papeles de huéspedes, algunos ya amarillentos. Muchos de estos nombres nunca habían dejado reseñas en la aplicación. También había llaves de repuesto, documentos borrados y notas como: vuelvo mañana y no abras la puerta tarde por la noche. En el sótano de la casa, Bruno encontró un viejo diario, aparentemente de don Ernesto.
Contenía relatos de observaciones de los huéspedes, sus horarios habituales de sueño y las rutinas de cada grupo, así como menciones de visitas nocturnas necesarias para mantener el orden. Varias páginas estaban rotas. Al amanecer, la policía finalmente llegó, alertada por los vecinos que oyeron gritos. Registraron el pueblo buscando a Sergio, pero no encontraron rastro de él. El anfitrión, don Ernesto, fue localizado en el pueblo vecino, alegando que llevaba días fuera y que desconocía lo que sucedía. Sin embargo, las pruebas en la casa indicaban que alguien tenía pleno acceso a la propiedad, a las rutinas diarias de los huéspedes y que entraba frecuentemente durante la noche. El caso nunca se resolvió. Meses después, Julia seguía buscando noticias sobre el paradero de Sergio. Al consultar foros de viajes, encontró informes similares de otros grupos que describían visitas nocturnas a casas en la misma zona, cámaras ocultas y desapariciones inexplicables. Ninguno de estos huéspedes volvió a dejar una reseña. Hasta el día de hoy, la casa sigue anunciada en páginas web de alquiler vacacional, con reseñas siempre recientes, siempre positivas, pero misteriosamente, nunca escritas por los mismos perfiles. 3. El albergue susurrante. En el verano de 2019, los estudiantes brasileños Felipe y Guilherme decidieron pasar parte de sus vacaciones viajando por Europa, ahorrando en la medida de lo posible. Tras unos días en Atenas, llegaron a Estambul para pasar 3 noches antes de dirigirse a Budapest. Para ahorrar, reservaron un hostal en el barrio de Fatih, cerca de la Mezquita Azul, conocido entre los mochileros por su ambiente asequible y auténtico. El hostal era antiguo, con una fachada estrecha, una recepción minimalista y pasillos laberínticos. El dueño, Mehmet, era un hombre delgado y de habla rápida que siempre sonreía, pero rara vez hacía contacto visual. La habitación compartida era sencilla, literas, taquillas oxidadas y una pequeña ventana que daba a un callejón. Había otros huéspedes de diversas nacionalidades, pero el ambiente era incómodo, con poca conversación en los pasillos. La primera noche, Felipe se despertó con susurros en un idioma desconocido provenientes del pasillo. Asomándose por la puerta entreabierta, vio a 2 hombres vestidos de negro hablando cerca de la escalera, mirando furtivamente hacia el dormitorio. Guilherme no lo creyó, pensando que era la paranoia de su amigo. Más tarde, oyeron pasos apresurados que descendían por una escalera de madera, que Mehmet, según él, solo conducía a un trastero cerrado. Felipe permaneció despierto durante horas, observando sombras que pasaban junto a la puerta del dormitorio y voces bajas que discutían, pero cada vez que intentaba grabar algo, todo se detenía. El segundo día, Felipe notó que algunas taquillas tenían señales de haber sido forzadas. También notó que, en la recepción, había un mural con fotos de antiguos huéspedes, todo en blanco y negro, con fechas muy antiguas y muchos nombres tachados con bolígrafo rojo. Cuando le preguntó a Mehmet sobre el mural, este le restó importancia, diciendo que eran huéspedes especiales. A Guilherme le pareció extraño, pero estaban demasiado cansados para buscar otro hostal. Esa tarde, decidieron dar una vuelta por el barrio y se encontraron con un hombre que sabía portugués y se presentó como Sergio, un portugués que llevaba años viviendo allí. Cuando le dijeron dónde se alojaban, dudó un momento y dijo: «He oído malas historias sobre ese lugar. No se alojen allí si no lo entienden. Hay gente que desaparece y no vuelve». Se rieron, pero esa frase resonó en la cabeza de Felipe. Por la noche, los ruidos provenientes del sótano aumentaban. Sonidos metálicos, muebles chirriando, conversaciones apagadas. Un huésped turco llamado Cem advirtió a los brasileños en voz baja que no salieran de sus habitaciones después de la medianoche. Según él, algunas habitaciones son especiales. Manténganse alejados de ellas y del sótano. Explicó que, en ocasiones, llegaba gente extraña, dormía solo una noche y luego desaparecía sin que se supiera nada de ellos. Y nadie, ni siquiera la policía, intervino. La tercera noche, un huésped alemán que compartía una litera desapareció. Su celular estaba cargándose, su mochila abierta y su pasaporte sobre la cama. Mehmet dijo que se había marchado temprano, pero nadie lo había visto salir. Al abrir su casillero, encontraron una nota arrugada escrita en alemán: «Si oyes el timbre, quédate donde estás». Felipe y Guilherme sospecharon e intentaron acceder al sótano. La puerta estaba cerrada con un candado nuevo. El pánico se intensificó cuando Felipe se dio cuenta de que habían revuelto algunas de sus pertenencias. El neceser de Guilherme estaba vacío, el adaptador de corriente de Felipe había desaparecido y una de sus zapatillas estaba mojada con barro de la calle, a pesar de que no habían salido de casa esa noche. Buscaron a Cem, quien estaba encerrado en su habitación, visiblemente aterrorizado. Dijo que una vez se alojó en el hostal durante un mes y, durante ese tiempo, vio desaparecer al menos a 3 personas sin dejar rastro. Entonces decidieron estar en alerta máxima. Mientras rebuscaban detrás del mostrador de recepción durante la ausencia de Mehmet, descubrieron un viejo mapa del hostal.
Había pasillos y habitaciones en el sótano, marcados en rojo pero sin numerar, así como una puerta de hierro al final del pasillo, que nunca se mencionaba. Incluso encontraron un pequeño libro de registro con los nombres y fechas de los huéspedes, pero varias páginas habían sido arrancadas. Algunos nombres estaban tachados con un rotulador azul. La noche siguiente, despertaron con una campana metálica distante que sonó 3 veces. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo. El pomo de la puerta de la habitación giró lentamente y alguien susurró repetidamente en turco. El sonido de llaveros se mezcló con el de muebles al raspar. En un momento dado, alguien golpeó con fuerza la pared detrás de la cama, y luego silencio. Los brasileños fingieron dormir. Al amanecer, la puerta del hostal estaba abierta, pero no había nadie en recepción. En el pasillo, manchas de sangre seca y una maleta abandonada. Felipe y Guilherme decidieron irse de inmediato. De camino, se encontraron con Cem, quien los llevó a un café local. Allí, les explicó que la gente llevaba años desapareciendo de ese hostal y que la policía, avisada en numerosas ocasiones, nunca investigó a fondo. Hay gente influyente detrás, susurró. Señaló foros en línea que denunciaban desapariciones en la dirección, siempre borrados a los pocos días. Antes de salir de la ciudad, intentaron advertir a otros turistas sobre los riesgos, pero pocos les hicieron caso. Al regresar al hostal a recoger sus pasaportes, encontraron todo normal. Mehmet sonriendo, nuevos huéspedes llegando, habitaciones limpias y un mural con fotos nuevas. El huésped alemán desaparecido ya no figuraba en la lista de registro. En el sótano, reinaba un silencio absoluto y la puerta estaba cerrada. Felipe y Guilherme nunca se alojaban en hostales sin una referencia. Se lo cuentan a sus amigos y siempre les dicen que debieron haber exagerado. Pero en las noches de insomnio, aún recuerdan aquella campana metálica y la sensación de ser vigilados desde un subterráneo, donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. Entonces, todos pueden dormir tranquilos o ya están pensando en cancelar esa reserva. Estas historias demuestran que incluso los lugares más tranquilos pueden esconder secretos aterradores. Si te gusta el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Me ayudas mucho a seguir ofreciéndote contenido escalofriante. ¿Seguimos? Porque las siguientes historias te harán pensarlo 2 veces antes de reservar un hotel desconocido. 4. Salida anticipada. En agosto de 2017, la pareja estadounidense Angela y Chris Parker partieron de Chicago hacia Colorado para visitar a familiares y disfrutar de un viaje por carretera lejos de la rutina. Decidieron conducir sin planes, parando en pequeños pueblos y explorando el campo. A mitad del viaje, tras conducir casi 10 horas bajo un calor sofocante, Angela sugirió parar en un motel de carretera para descansar y ducharse antes de continuar. Eligieron un edificio antiguo pero bastante limpio llamado Sunset Inn, en un tramo olvidado de la Ruta 30 cerca de North Platte, Nebraska. El letrero de neón parpadeaba y había pocos coches en el aparcamiento. La recepción era sencilla, con una encimera de fórmica desgastada y olor a desinfectante. El gerente, el señor Miller, era un hombre bajo, amable, pero de una sonrisa exagerada. Les explicó que solo había 2 habitaciones disponibles, una cerca de la recepción y otra en la trastienda. La pareja eligió la del fondo, más alejada. La habitación era espaciosa, con alfombra desgastada, muebles viejos de madera y cortinas pesadas. Angela notó una pequeña ventana en el baño con vidrio esmerilado, pero al observar más de cerca, notó un hueco entre la ventana y el marco, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera mirar dentro. La cerró rápidamente y colocó una toalla sobre ella para bloquear la luz. Chris lo descartó como paranoia, pero esa noche, mientras Angela se duchaba, sintió claramente que una figura pasaba por la ventana. Llamó a Chris, pero no había nadie afuera. Más tarde, al salir a cenar, vieron a un empleado extraño en el pasillo que conducía a sus habitaciones. Vestía un uniforme diferente al de los demás, camisa a cuadros, gorra negra y siempre cargaba con un carrito de limpieza vacío. Evitaba el contacto visual, de pie en un rincón del pasillo, observando. Cuando regresaron, el hombre ya no estaba, pero la puerta de su habitación, antes entreabierta, ahora estaba entreabierta. De madrugada, Angela se despertó sobresaltada al oír pasos fuertes en el pasillo, el roce de algo metálico, como si alguien empujara un carrito. Chris se levantó a revisar y encontró un destornillador sucio en el suelo del baño, como si lo hubieran dejado allí a propósito. Intentaron llamar a recepción, pero nadie contestó. Decidieron irse temprano, incluso antes del amanecer. Al llegar al estacionamiento, notaron que sus 4 llantas estaban completamente desinfladas y tenían cortes de navaja evidentes en los costados. La pareja regresó a su habitación para pensar qué hacer, y al regresar a la recepción, el señor Miller los recibió con su habitual sonrisa.
Les dijo que podían quedarse otra noche sin costo adicional, que el mecánico del pueblo no abriría hasta las 10 de la mañana y que el motel ofrecía un desayuno especial para huéspedes de larga distancia. Sintiéndose atrapados, intentaron llamar a la compañía de seguros del coche, pero sus celulares no funcionaban ni en la habitación ni en el aparcamiento, solo en la entrada principal del motel, donde la recepción siempre estaba disponible. Mientras esperaban la grúa, decidieron dar un paseo por el barrio. Detrás del edificio, vieron una zona de mantenimiento con las puertas cerradas y cajas apiladas. Desde dentro, oyeron ruidos apagados y discusiones en voz baja. Angela insistió en entrar, pero Chris pensó que era mejor no presionarla. Al pasar por el pasillo trasero, vieron de nuevo al empleado con el uniforme extraño, esta vez llevando una caja grande y pesada a la lavandería. Los miró un segundo y cerró la puerta rápidamente. Cuando Angela le preguntó al señor Miller por el empleado, este dijo: «No tenemos a nadie de ese turno ahora mismo, solo a mí y a la criada». Esa noche, temerosos, Angela y Chris cerraron la puerta de su habitación con llave, bloquearon la ventana y durmieron con las luces encendidas. Poco después de medianoche, un fuerte golpe en la puerta los despertó. Al mirar por la mirilla, no vieron a nadie. Momentos después, alguien intentó girar el pomo. La pareja permaneció sentada en completo silencio, esperando a que todo pasara. Por la mañana, finalmente contactaron a la compañía de seguros. Mientras esperaban la grúa, Angela decidió revisar las cámaras de seguridad del estacionamiento, alegando al gerente que habían dejado algo en el auto. El señor Miller, más brusco, dijo que las cámaras estaban en mantenimiento, pero se dio cuenta de que el monitor mostraba imágenes en vivo de otras habitaciones y áreas comunes, no del estacionamiento. La grúa llegó alrededor del mediodía. Mientras preparaban el coche, el mecánico comentó que no era la primera vez que el motel pinchaba las ruedas. Mucha gente se queja del sunsetting, pero nadie investiga realmente. Y el gerente siempre encuentra la manera de que todos se queden una noche más. Con el coche ya remolcado, Angela y Chris salieron del motel bajo la mirada del personal y los huéspedes, quienes guardaban un silencio inquietante. De camino al pueblo, miraron hacia atrás y vieron al empleado de la gorra negra saludando desde la puerta de la lavandería, como si esperara su regreso. Más tarde, buscando en Internet, Angela encontró foros y grupos locales que reportaban experiencias similares: neumáticos pinchados, intentos de robo, personal no registrado y cámaras de seguridad constantemente en mantenimiento. Muchos huéspedes reportaron haber sido obligados a quedarse una noche más, y algunos desaparecieron sin dejar rastro. El sunsetting permanece abierto, con críticas mixtas. Para Angela y Chris, la lección sigue vigente: nunca subestimes los riesgos de una estancia aparentemente normal, sobre todo cuando el gerente sonríe demasiado. 5. La clave que no debería existir. En febrero de 2023, la ejecutiva brasileña Patricia Martins llegó a Lisboa para una conferencia internacional. Viajando sola, optó por alojarse en el lujoso Hotel Dom Félix, ubicado en el corazón de la ciudad, cerca de la Avenida da Liberdade. El hotel era famoso por sus elegantes habitaciones, su impecable servicio y su absoluta discreción. Patricia ya se había alojado allí antes, pero esta vez, el ambiente parecía sutilmente diferente. Al registrarse, el recepcionista, un hombre alto con acento vago, muy educado pero frío, le entregó 2 llaves, una estándar y una dorada con un número de habitación diferente. Esta segunda llave no es necesaria, pero le pedimos que la conserve. Por favor, no la utilice durante su estancia. Patricia sonrió torpemente y guardó la llave de repuesto en su bolso, encontrando extraña la petición, pero atribuyéndola a la cultura local o a algún procedimiento interno. La habitación estaba impecable, con balcón a la calle, sábanas suaves y decoración clásica. Tras un largo día de reuniones, Patricia intentó relajarse, pero no podía quitarse la llave de la cabeza. Durante la cena, le contó el incidente a una compañera, pero su amiga bromeó: debe ser solo un capricho, algún club VIP, algo europeo. Al regresar al hotel, notó que la recepción estaba inusualmente llena de huéspedes y personal. Todos parecían demasiado ocupados para notar su presencia. En el ascensor, un hombre de traje dejó caer un maletín. Papeles y tarjetas de visita estaban esparcidos, y ella ayudó a recogerlos. Entre los papeles, vio una foto suya, tomada años antes en una conferencia en Estados Unidos. El hombre, sin mirarla a los ojos, tomó rápidamente el papel y le dio las gracias en voz baja. Esa noche, Patricia decidió investigar la llave extra. Esperó hasta la 1 de la madrugada, cuando el hotel estaba tranquilo, y se dirigió al pasillo indicado por el número dorado. Descubrió una puerta al final del pasillo, diferente a las demás. Era de madera antigua, con detalles ornamentales y sin ventana. La llave giró sin esfuerzo. Al abrirla, se encendió la luz y se quedó paralizada. La habitación era una réplica casi perfecta de su apartamento en Brasil.
La misma colcha, fotos familiares en las paredes, perfumes antiguos, incluso objetos personales que habían desaparecido meses atrás. Pendientes, una taza rota, libros del colegio. También había recortes de periódicos sobre ella, diarios, tarjetas de cumpleaños. En el armario colgaba ropa que juraba haber donado hacía años. En la mesita de noche había una caja de fotos impresas, selfies, fotos de eventos, incluso una foto suya durmiendo, que nunca recordaba haber tomado. Atemorizada, Patricia intentó irse, pero el pomo no giraba. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Gritó y tocó, pero no hubo respuesta. Su celular no captaba señal, solo el wifi del hotel, que aparecía como habitación dorada, sin acceso real. Mientras buscaba una salida, oyó pasos en el pasillo y susurros afuera, en portugués y otros idiomas. En un momento dado, una grieta en la pared se abrió, revelando un pequeño y oscuro pasillo donde se veían sombras moviéndose, pero nadie entraba. Cada media hora, una bandeja de comida caía silenciosamente al suelo por la abertura. Pasaron las horas. Patricia intentó romper la ventana, pero era falsa, solo vidrio pegado a la pared. Buscó una cámara, pero se dio cuenta de que toda la habitación estaba siendo monitoreada por micrófonos y pequeñas lentes incrustadas en los objetos. Sobre la mesa había un cuaderno con notas, nombres, fechas y datos personales de varios huéspedes, incluida Patricia, con una caligrafía precisa y obsesiva. El tiempo pareció detenerse. En medio del agotamiento, Patricia oyó una risa apagada al otro lado de la puerta. Más tarde, el sonido de muebles arrastrados y alguien manipulando la cerradura. El pomo giró y entró una mujer uniformada con otra bandeja. Patricia corrió hacia ella, rogándole que se fuera, pero la mujer solo repitió en voz baja: «Pronto te atraparán. Tranquila, es por tu bien». En el punto álgido de su desesperación, Patricia encontró un cajón cerrado con llave. Con una cuchara, lo forzó. Dentro había varios documentos personales y llaves de otros huéspedes, junto con cartas de despedida escritas a mano y fotos de desconocidos, pero todos parecían haber pasado por la misma experiencia. Antes de perder las fuerzas, intentó escribir una nota en su diario y dejarla junto a la puerta. A la mañana siguiente, despertó en su cama, en su habitación de hotel original. Todo estaba igual, salvo la llave dorada, que faltaba en su bolso. Al intentar hablar con la recepción, se encontró con una nueva empleada, a quien juró no haber visto nunca. Cuando buscó rastros de la noche anterior, no encontró nada, ni siquiera cámaras en el pasillo, ni registros de huéspedes desconocidos. Regresó a Brasil la semana siguiente. Meses después, mientras revisaba fotos antiguas, encontró entre sus pertenencias la misma foto que había visto en el hotel, con una nota manuscrita al dorso: «Siempre será bienvenido en la habitación dorada». Patricia nunca regresó a Lisboa, pero hasta el día de hoy, de vez en cuando, se despierta a mitad de la noche creyendo oír susurros en portugués, como si alguien la estuviera observando desde una habitación tras la pared. 6. La Posada, al final del camino. En septiembre de 2018, el mochilero italiano Luca Bertolazzi conducía por Suiza, atravesando pequeños pueblos y aldeas entre los Alpes. Tras 15 horas conduciendo por carreteras sinuosas, con niebla y lluvia ligera, sintió que su cuerpo se desplomaba. Se detuvo en una gasolinera en medio de la nada, donde un señor le señaló un alojamiento cercano y dijo: «Allí todos los viajeros son bienvenidos». El Gasthaus Morgenblick era una antigua posada de piedra y madera, con una fachada cubierta de hiedra y altos ventanales de cristal esmerilado. El letrero descolorido solo era visible cuando el coche estaba casi en la puerta. No había señal de móvil, solo el profundo silencio de las montañas. Al entrar, Luca fue recibido por una mujer canosa de expresión severa, que se presentó simplemente como Frau Lehmann. La habitación estaba cálida gracias al fuego de la chimenea, pero el ambiente era pesado y extraño. La recepción era antigua, con muebles oscuros y una campana de cobre en el mostrador. Le pidió a Luca que rellenara un formulario de registro manual, le entregó una llave vieja y le mostró la habitación. Tercera puerta, segundo piso. Cena hasta las 22:00. En el comedor, Luca vio a un niño pálido y callado mirando la pared. Un hombre de mediana edad, de aspecto rudo, limpiaba vasos detrás del mostrador, ignorando su presencia. La cena se sirvió en silencio: sopa espesa, pan duro y un vaso de leche agria. Durante toda la noche, notó que nadie más que él parecía ser huésped. No había conversación en los pasillos, solo el sonido del viento golpeando las persianas. La habitación estaba limpia, pero hacía frío. La ventana daba a los Alpes desiertos. Luca intentó relajarse, pero sintió una mirada constante. Al salir a cepillarse los dientes, vio una luz bajo la puerta de una habitación contigua, pero solo oyó un murmullo apagado. Se acostó y se quedó dormido, pero poco después de medianoche lo despertaron unos fuertes golpes en la puerta y, a lo lejos,
gritos apagados que provenían del sótano o del lavadero. No sabía dónde. El pasillo olía a un olor extraño, entre hierro y gasolina. Bajó lentamente las escaleras, pasando por el lavadero. En el suelo, unas manchas rojas, algunas aún húmedas, conducían a la puerta de servicio. Vio una escoba con un mechón de pelo pegado. Al entrar, notó marcas de arrastre en la pared y un trapo manchado de sangre tirado sobre un fregadero. Decidido a irse, Luca regresó al estacionamiento y se dio cuenta de que su auto había desaparecido. Solo quedaba el destartalado vehículo de la posada, con las placas sucias y las llantas gastadas. Dio una vuelta por el estacionamiento y encontró huellas frescas de neumáticos en el lodo, que conducían al denso bosque detrás del edificio. La sensación de peligro se acentuó. Regresó al recibidor e intentó abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Frau Lehmann apareció de repente, vestida con una bata vieja, y dijo con una sonrisa forzada: «Vuelva a su habitación, señor Bertolazzi. No es seguro andar por ahí de noche». Intentó fingir normalidad, pero mientras caminaba de regreso por el pasillo, se dio cuenta de que la puerta del lavadero ahora estaba cerrada y bloqueada desde afuera. Sin opciones, intentó salir por una entrada lateral, pero encontró otra puerta cerrada. El único camino que le quedaba era el sótano, cuya puerta estaba, curiosamente, abierta. El sótano estaba frío, iluminado por una única bombilla amarillenta. Entre el olor a moho y gasolina, Luca vio armarios de hierro cerrados. Uno de ellos estaba abierto de par en par, revelando montones de documentos, pasaportes de turista, carteras, relojes, fotografías de desconocidos, etiquetas de equipaje y ropa de varias tallas y estilos. En una vieja libreta, se anotaban fechas y nombres junto con observaciones como: no se registró, extraviado, transferido. Entró en pánico al encontrar un llavero con su nombre, la fecha de esa noche y un número de habitación diferente al suyo. También había tarjetas de huéspedes de diferentes países y años, incluyendo papeles manchados de sangre. Algunas fotos mostraban a personas en el mismo comedor, sentadas donde él había estado, pero a quienes nunca había visto. De repente, oyó pasos que bajaban por las escaleras. La señora Lehmann y el hombre del mostrador hablaban en voz baja. Se dará cuenta pronto. Es solo una noche más, luego el camino se encargará del resto. Lucas se escondió tras unas cajas y maletas apiladas. Los vio rebuscando en los estantes, recogiendo papeles y cerrando armarios. Al subir las escaleras, forzó la ventana del sótano y se cortó la mano con el cristal, pero logró salir a rastras al jardín. Con frío y miedo, caminó por el bosque hasta llegar a un camino lateral. Horas más tarde, por la mañana, consiguió que un camionero suizo lo llevara a Davos, donde finalmente logró llamar a la policía. Al día siguiente, la policía local regresó a la Gasthaus Morgenblick. Encontraron todo limpio y vacío, el sótano vacío, sin registros de las noches anteriores. La señora Lehmann afirmó no haber visto nunca a Luca y le mostró los registros de huéspedes recientes, todos con aspecto normal. Los archivos contenían páginas arrancadas y fechas, sin fecha de salida registrada. Alrededor de la posada, encontraron restos de maletas y ropa quemada en una antigua hoguera. Hoy, Gasthaus Morgenblick permanece abierto, con pocas reseñas y el mismo personal. Luca estaba seguro de que en algunos caminos, tras la bienvenida suiza, se esconde un verdadero miedo. Ese que nadie investiga y que nunca deja que el viajero se marche voluntariamente. 7. El apartamento reflejado. En enero de 2022, la pareja brasileña Lucas y Amanda viajaron a Buenos Aires para celebrar su aniversario. Optaron por un moderno apartamento, alquilado a través de una aplicación, ubicado en un elegante edificio del barrio de Palermo. Las fotos mostraban una decoración sobria, una cocina totalmente equipada, una cama king size en el centro del dormitorio principal, un gran espejo con marco dorado que ocupaba casi toda la pared opuesta a la cama. La llegada fue sin contratiempos. El anfitrión, Santiago, le dejó las llaves al portero, junto con una nota de bienvenida e instrucciones detalladas sobre cómo usar Internet y los electrodomésticos. El apartamento olía bien, estaba bien decorado y parecía recién renovado. Lucas y Amanda deshicieron las maletas, prepararon un refrigerio y salieron a explorar la ciudad. Esa primera noche, tras un largo paseo por San Telmo, Amanda notó algo extraño mientras se cepillaba los dientes. Se sentía observada, como si alguien estuviera detrás de ella. Se lo comentó a Lucas, quien pensó que era solo cansancio. Más tarde, tumbada en la cama, notó una mancha oscura en la base del espejo. Al acercarse, vio que no era un defecto en la superficie, sino una mancha detrás del cristal. El segundo día, Lucas fue a colgar una camisa en el armario cerca del espejo y oyó un ruido sordo, como si algo cayera del otro lado de la pared. Por curiosidad, golpeó ligeramente el marco y se dio cuenta de que el sonido era hueco. Amanda sugirió que quizá fuera una pared falsa, común en las reformas. Pero la sensación de ser observado se intensificaba cada noche.
Al tercer día, decidieron tener una cena romántica en el apartamento. Mientras cenaban en la sala, oyeron risas bajas y pasos en el pasillo. No era raro oír ruido en edificios antiguos, pero los pasos parecían detenerse justo en la puerta. Esa noche, Lucas fue a buscar agua a la cocina y, al pasar por el dormitorio, juró haber visto una figura oscura reflejada en el espejo. Encendió la luz, pero no había nada raro. El ambiente se volvió pesado. Inquietos, comenzaron a examinar el espejo. Se dieron cuenta de que, al apagar las luces y encender una linterna, podían ver vagamente el contorno de una ventana tras el cristal. El espejo era en realidad una ventana doble, una técnica utilizada en los antiguos hoteles para vigilar las habitaciones, adaptada aquí para que pareciera decoración. Mirando más de cerca, notaron una habitación oscura y aparentemente vacía al otro lado. Esa noche, Amanda despertó con la sensación de que alguien tocaba la cama. Abrió los ojos y, a través de la tenue luz, vio claramente una silueta inmóvil detrás del espejo, observándola. Llamó a Lucas, quien, sobresaltado, encendió todas las luces. La figura desapareció al instante. Intentaron salir de la habitación, pero la puerta se atascó unos segundos antes de abrirse con normalidad. Al día siguiente, fueron al administrador del edificio para reportar el extraño espejo. El hombre, visiblemente avergonzado, dijo que el edificio tenía una larga historia y sugirió que se cambiaran de apartamento. Lucas insistió en saber qué había detrás de la pared, pero el administrador evadió el tema. Es solo una vieja sala de mantenimiento. Está vacía. No se preocupen. Insegura, la pareja comenzó a investigar la historia del edificio. Descubrieron que, antes de convertirse en alquileres vacacionales, había funcionado como hotel. Encontraron foros de viajeros que reportaban incidentes similares. Huéspedes que se sentían vigilados, pertenencias extraviadas, sensaciones de haber sido tocados durante la noche, ruidos inexplicables. Muchos de estos reportes terminaron abruptamente, sin respuesta, y algunos perfiles nunca volvieron a publicar. Lucas y Amanda decidieron poner cinta aislante negra alrededor del espejo para impedir la vista. Esa mañana, oyeron unos suaves golpes desde el interior de la pared. Lucas quitó la cinta de la esquina y miró. Al otro lado, ahora iluminado por una luz tenue, varias personas, inmóviles, pálidas, con la mirada fija, observaban en silencio. La pareja salió de la habitación de un salto e intentó llamar a la policía, pero las llamadas no se conectaron. Aterrorizados, bajaron corriendo al vestíbulo, pero solo encontraron a un portero somnoliento que se negó a subir. Volvieron a subir con el portero, quien, al llegar al apartamento, encontró todo perfectamente normal. Un espejo limpio, sin rastros de doble acristalamiento y una habitación bien ventilada. Sin pruebas, solo escucharon recomendaciones de descansar. En su último día, Lucas y Amanda intentaron tomar una foto del espejo para enseñársela a sus amigos, pero la cámara solo captó una imagen distorsionada, con sombras de fondo. Salieron del apartamento antes de lo previsto, y al devolver las llaves, el portero simplemente les dijo: «No todos los que vienen aquí se van. Disfruten de su estancia si pueden». Al regresar a Brasil, investigaron la dirección con más detalle. Descubrieron que algunos huéspedes nunca habían realizado el checkout, ni siquiera tenían registro de salida, y que las imágenes del apartamento se mantenían actualizadas en la aplicación, mostrando siempre reseñas recientes, pero de perfiles sin fotos ni historial. Hasta el día de hoy, Lucas y Amanda evitan los espejos grandes en hoteles y apartamentos desconocidos. El trauma persiste y la certeza de que, en algunos lugares, nos observan incluso cuando creemos estar solos. Llegamos al final de nuestras 7 aterradoras historias de vacaciones en casa que terminaron en pesadillas. ¿Te animará alguna de estas a revisar la cerradura de tu habitación antes de dormir esta noche? Cuéntanos en los comentarios qué historia te ha puesto más tenso o si alguna vez has vivido una situación extraña en un hotel o casa de huéspedes. Si te gustó el vídeo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de terror.